Para la entrada de hoy vamos a leer un extracto del artículo Indicios para descifrar la trayectoria política de Esteban Cantú del autor Max Calvillo Velasco. Recordar que no voy a leer ni pies de página ni paréntesis. Comencemos. La estrecha península de Baja California está dividida longitudinalmente por escarpadas sierras. En la segunda década del siglo XX, para unir las fronterizas poblaciones de Mexicali y Tijuana, se abrió un tramo de carretera en la roca sólida, célebre por ascender la sierra por un sinuoso trayecto. A principios de los años 1930, un periodista y un prospecto historiador lo bautizó como la rúbrica de Cantú, por su semejanza con una complicada asignatura decimónica, y afirmó que fue la mejor forma del coronel Esteban Cantú para dejar constancia de su paso por la península. Esta fue solo una de las muestras de admiración por el militar, que poco más de una década antes había sido desterrado, pero también había una serie de leyendas negras sobre él. Las innumerables contradicciones en torno a su figura forman parte de una visión aún incompleta de los jefes políticos que, convertidos en auténticos caciques, proliferaron en el norte del país entre el porfirismo y la Revolución Mexicana. ¿Qué hacía y hace aún tan perdurable la huella de Cantú en Baja California? ¿Cómo sobrevivió a los cambios políticos de la Revolución luego de desafiar a los caudillos más prominentes de esta y al poder central? Si bien las actividades de Esteban Cantú han sido descritas por historiadores bajacalifornianos, por razones obvias estos se han centrado en los años 1915-1920 en que ejerció el control político de la región. Nuestro objetivo no es complementar a través de su vida, trayectoria política y militar, un panorama político de la frontera norte. En las siguientes páginas intentaremos estructurar algunas posibles respuestas a los enigmas que vuelven a tan escurridizo personaje. Panorama del Distrito Norte de Baja California. Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, el territorio de Baja California contaba con un lengo historial de descuido, abandono e indiferencia. Dividido en dos territorios en 1888, la parte norte era la menos poblada y con menor actividad económica, así que contó con un aparato de gobierno muy elemental, encabezado por un jefe político que era a la vez comandante militar. La cabecera política se estableció en el puerto de Ensenada. Rota la Pax Porfiriana, la península se conservó ajena a los levantamientos que convulsionaron con especial intensidad en otras entidades norteñas del país. El único intento por revolucionar la región consistió en la invasión de las poblaciones mexicanas cercanas a la línea divisoria internacional por fuerzas rebeldes magonistas, procedentes del sur de California, entre enero y junio de 1911. Este movimiento encontró enorme oposición de algunos habitantes del distrito, quienes vieron en él un intento por segregar Baja California de la República Mexicana. Expulsados los magonistas, cuya desorganización interna aceleró su derrota, inició una etapa en que la entidad se convirtió en refugio para individuos de las más diversas filiaciones políticas. Como parte de las negociaciones para la renuncia de Díaz a la presidencia de la República, se pactó una renovación completa de los gobernadores de los estados y de los jefes políticos de los territorios. Esto motivó la salida del jefe político del Distrito Norte y, en contraste, durante los siguientes 3 años el mando político fue ejercido por 7 individuos, algunos civiles y otros militares. La dinámica social y política del Distrito Norte, aunada a los procesos revolucionarios en otras regiones, propiciaron tal inestabilidad que lucía conveniente la llegada de alguien capaz de poner orden en medio del caos. Esas circunstancias fueron el caldo de cultivo propicio para que en Mexicali fructiferara el ascenso militar y político de Esteban Cantú. Infancia y juventud de Esteban Cantú. Esteban Cantú Jiménez nació en Linares, Nuevo León, el 27 de noviembre de 1880, en el seno de una numerosa familia. Aunque solo sobrevivieron 4 hermanos, su padre no contaba ni con los recursos ni con la paciencia suficientes para encargarse de sus vástagos, en especial tras la muerte de su esposa. Desde temprana edad, Esteban quedó a cargo de un tío materno y subsistió a una infancia llena de enfermedades, lo que le haría afirmar años más tarde que no temía a la muerte, pues la había enfrentado y vencido en múltiples ocasiones. En su lugar de nacimiento hizo estudios primarios y algunos de contabilidad, ya que trabajaba en la tienda de su tío, pero la actividad comercial no llenaba las expectativas del adolescente, quien temió quedarse estancado en ella de por vida. Ante esa poca halagueña perspectiva, la carrera de las armas se volvió una mejor opción, pues esta no era ajena al entorno familiar. Juan Antonio Cantú, su padre,
también fue soldado. A los 17 años de edad, Esteban fue admitido en el Colegio Militar en la Ciudad de México, al cual ingresó el 30 de diciembre de 1897. El joven cadete estudiante regular cuyas notas eran más bien mediocres egresó en 1900 y su primera comisión recayó en el 12º Regimiento con sede en Monterrey, para luego en 1902 ser nombrado instructor en la recién creada Segunda Reserva, con adscripción en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En ese mineral el flamante teniente de caballería se vio envuelto en una reyerta con un subordinado suyo dentro del cuerpo de reservistas a los que daba instrucción. En la pelea un disparo acertó en la ingle de Cantú. Las condiciones poco edificantes de la trifulca que tuvo lugar tras una fiesta harían pensar en un severo correctivo, pero el oficial, recuperado de su lesión, fue transferido a Jalisco con idéntica comisión. Al parecer, el verdadero castigo vino después y consistió en mandarlo al quinto regimiento en Sonora para participar en el combate a los yaquis. En los 2 siguientes años, los comentarios de sus jefes empeorarían paulatinamente. Aunque obtuvo el grado de capitán segundo en 1906, perseguir indígenas entre sierras y desiertos inhóspitos no era un reto que forzara al joven soldado a lucir sus mejores dotes. En junio de 1907, el oficial superior de Cantú reportó su conducta en los siguientes términos: es de buena inteligencia, de buenas maneras, de educación esmerada, algo apático en el servicio, pero no recibe malas amonestaciones que por este defecto se le hacen y procura enmendarse, sin conseguirlo del todo por ser propio de su carácter. Se le ha amonestado también privadamente por contraer deudas y se le vigila para que no reincida. La apatía, hemos adelantado, podría deberse a la árida tarea que se le encomendó, pero ¿qué hacía que se endeudara a tal grado de ser amonestado y vigilado por sus superiores? En su expediente quedó registrada una deuda por la adquisición de uniformes de gala, pero no sabemos si fue la única y podemos suponer que aspiraba a mejorar sus condiciones de vida. Varios traslados lo llevaron a recorrer Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Para 1909, como capitán primero, se encontraba en Gómez Palacios, Durango, y en septiembre, mientras supervisaba el traslado de tropas de leva en la capital del estado, protagonizó otro escándalo. El jefe político del lugar se quejó porque Cantú rehusó a salir de una cantina cuando ésta iba a ser cerrada. Amenazó a la dueña del local, injurió a los gendarmes que acudieran en auxilio de la posadera y sacó a la calle a un piquete de soldados para amedrentar a los policías. Hasta aquí nada sorprendente, pero el informe citado culminaba: no fue este el único escándalo que en su corta permanencia en esta ciudad hizo el capitán Esteban Cantú, pues se embriagó varias veces y a voz de cuello decía que él era partidario del señor general Reyes y estaba dispuesto a todo por sostener a este señor. La versión de Cantú fue que solo había entrado a comprar cigarros y a jugar billar y que los cargos habían sido urdidos por sus enemigos gratuitos. Negó rotundamente haber gritado a favor de Bernardo Reyes y dijo conocer perfectamente mis deberes, que como miembro del ejército no puedo ni debo admitir conversación alguna que se relacione a ningún bando político. Repito que ni una palabra se trató de la personalidad del señor general Reyes. ¿Era factible alguna conexión entre Cantú y Reyes? ¿Había alguna simpatía personal o afinidad política a favor de una posible conexión entre ambos militares? Encontramos algunos argumentos. En primer lugar, eran coterráneos. En segundo término, el padre de Cantú pudo acudir a Reyes para buscar apoyo para que su hijo ingresara al colegio militar. El hecho de que al egresar sin buenas calificaciones de respaldo se le comisionara a su estado natal y luego se le encomendara una labor dentro de la reserva creación de Reyes puede ayudar a fortalecer la idea de que al menos hubo una simpatía mutua. A mayor abundamiento, tras el incidente de Guadalupe y Calvo, el general Reyes, entonces secretario de guerra, telegrafió personalmente para preguntar primero por su salud y en segundo término para saber si el incidente había sucedido dentro del servicio. El interés en su salud y en el relativamente benévolo castigo bien pueden confirmar la conexión. Cantú literalmente nació y creció y se formó dentro del régimen porfirista y quizás veía la candidatura de Reyes a la presidencia como la más viable para una continuidad. Aclaradas las acusaciones y desdechadas las pruebas, Cantú quedó libre. Al año siguiente fue nombrado profesor en la escuela de tropa y justo al iniciar la revolución estaba en Cuencame, Durango. El 20 de noviembre salió con destino a Chihuahua y ahí se encontraba a mediados de 1911 cuando recibió órdenes de incorporarse como proveste a la columna que ocuparía Baja California.
Su nombramiento como mayor de caballería alcanzó a ser firmado por Porfirio Díaz el 22 de mayo de 1911, pero la confirmación de su ascenso fue expedida por Francisco León de Navarra un mes después. Hasta aquí lo dejaremos por hoy. Esta, recuerden, es una invitación para leer el artículo completo. Muchas gracias.